Damn. Like I should. When in dark, walk around the neighborhood. En este video vamos a encontrar el método gráfico, que es el último método solución que veremos para nuestras ecuaciones cuadráticas completas. También llamado función cuadrática, es como vamos a expresar ahora nuestra ecuación cuadrática. En los otros métodos solución que tuvimos, igualábamos nuestra ecuación cuadrática igual a 0, pero en esta ocasión el método nos sugiere poner en función de y la ecuación cuadrática, como lo podemos ver en esto que estoy subrayando. Siempre en el método gráfico vamos a poner en función de y nuestra ecuación cuadrática. Y igual a ax cuadrada más bx más c, donde a, b, c y x pues pertenecen al conjunto de números reales y siempre teniendo presente que a tiene que ser diferente de 0. Recordemos que a es el valor que va acompañando a mi término cuadrático. Este es el valor de a. Como una pequeña introducción, viene en su página 293 un análisis de la función cuadrática. Son 5 renglones los cuales tenemos que tomar en cuenta y conocer para nuestro método gráfico. Voy a explicarlo. El primer punto, en general, nos indica que una parábola puede ser cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Y todo esto depende del coeficiente del término cuadrático. El coeficiente de nuestro término cuadrático quedamos que era aquel número que acompaña a x cuadrada. Entonces, si por ejemplo tuviéramos y es igual a 2x más 5x menos 3, el solo hecho de que este 2 fuera positivo me habla de que mi parábola gráficamente va a ser cóncava hacia arriba. Siempre las parábolas cóncavas hacia arriba, el término o el coeficiente que acompaña al término cuadrático va a ser positivo, mientras que para una parábola cóncava hacia abajo vamos a poder diferenciar porque el término cuadrático, su coeficiente es negativo. Si tuviéramos menos 1x cuadrada más 3x menos 2, por el hecho de ser aquí menos 1, sabemos que nuestra parábola va a quedar cóncava hacia abajo. Número 2. La función toma su valor máximo o mínimo en el punto el cual se llama vértice de la parábola. Entonces, tenemos nuestra parábola cóncava hacia arriba y va a tener un punto máximo o mínimo. Cuando es cóncava hacia arriba va a tener un punto mínimo y cuando es cóncava hacia abajo va a tener un punto máximo. Y esos puntos mínimos y máximos se llaman vértices de la parábola. Y ese vértice se calcula con esta fórmula que tenemos en estos paréntesis. Esta fórmula nos b sobre 2a, aquí hay una coma, 4a menos b cuadrada entre 4a. Esto es una coordenada x, y. Es importante que x va a ser igual a menos b sobre 2a y y es igual a 4ac menos b cuadrada sobre 4a. Recordemos que los valores de b, a, c, b y a son los valores que van a estar indicados en mi ecuación cuadrática y de ahí los voy a poder yo tomar para poder sustituirlos en esta fórmula. Punto 3. Si a es menor que 0, entonces la parábola es cóncava hacia arriba y su vértice representa el punto mínimo de la función. Lo que les comentaba ahorita. Si a es mayor que 0, mi parábola va a ser cóncava hacia arriba
y va el valor de A a tener un valor positivo. Y ahí en esta parábola voy a tener un punto mínimo, que es el vértice, y le voy a llamar punto mínimo de la función. Mientras, en el cuarto punto, dice que si A es menor que 0, lo que les había dicho, si A es un valor negativo, mi parábola va a ser cóncava hacia abajo y el punto máximo de la función va a ser su vértice. Último punto. Así como en el método gráfico que vimos de nuestras ecuaciones de primer grado, si recuerdan vimos 3 casos, aquí también tenemos 3 casos que van a ser los siguientes y que nos explica en nuestro punto 5. Dice, si la gráfica interseca al eje X en 2 puntos, y lo voy a indicar aquí en las gráficas o pequeñas gráficas que tengo a un costado, si la gráfica interseca al eje X en 2 puntos, estos se conocen como soluciones. Explico, si mi parábola fuera de esta forma, al graficarla, la parábola va a chocar con el eje de las X en este punto y en este punto. Y esos puntos donde choca la parábola en el eje X son las soluciones. Vendría siendo X subíndice 1 y X subíndice 2. Por lo tanto, ese sería el caso 1. Caso 2. Si la ecuación es tangente, quiere decir que solo va a tener una raíz. O sea, solo va a tener un valor para X. ¿Qué quiere decir que si la parábola es tangente? Voy a dibujar cuando una parábola es tangente. Quedaría de la siguiente forma. Tangente quiere decir que su vértice va a quedar en un punto del eje de las X. Es decir, la parábola sí choca con el eje de las X, pero no en 2 puntos, nada más en un punto, y ese punto es el vértice. Y solamente habría un valor para X. O sea que el valor de X subíndice 1 y X subíndice 2 sería el mismo, sería un solo valor. Último caso, en caso de que la función no interseque al eje de las X, entonces las raíces no son reales. ¿Qué quiere decir? Que mi parábola ande por acá o que ande por acá, pero que no choque con el eje de las X. Por lo tanto, en este caso, no va a haber solución para mi sistema o mi ecuación cuadrática. Empezamos con el primer ejemplo de su libro. Dice, grafica y igual a x cuadrada más 5x menos 6 e indica las raíces. Cuando nos mencionan las raíces se refiere a lo que es x subíndice 1 y x subíndice 2. Voy a colocar los pasos para realizar este proceso y como primer paso identificamos los valores para A, B y C. Para el valor de A tomamos el 1 y con este valor podemos nosotros hacer un análisis donde como es positivo el valor de A o mayor de 0, mi parábola va a ser cóncava hacia arriba y por este hecho, si al graficar mi parábola quedara hacia abajo, debo de tener la certeza de que me equivoqué en algo, porque con esto queda claro que mi parábola tiene que quedar hacia arriba. Es solamente como un indicador de saber si estoy graficando correctamente. El valor para B, el número que acompaña a mi término lineal, que sería en este caso 5, y por último el valor de C, que sería el término independiente, menos 6. Les recuerdo que hay que involucrar los signos para los 3 valores A, B y C. Segundo paso, calcular el vértice. Nuestra fórmula, menos B sobre 2A, 4AC menos B cuadrada entre 4A. Sustituimos los valores correspondientes en la fórmula, resolvemos,
menos 5 medios, mi resultado es menos 5 medios, menos 49 cuartos. Les recuerdo, esto es una coordenada, por lo tanto esto es el valor de X y Y respectivamente. Nuestro tercer paso es ubicar ese punto del vértice en nuestra gráfica. Como tenemos fracciones, hay que recurrir a los decimales, por lo tanto, menos 5 medios es menos 2.5 para X y para Y sería menos 12.25, perdón. Nos vamos en X a menos 2.5, tenemos menos 2.5 es este punto, y hacia abajo en Y negativo menos 12.25, menos 12.25 es aquí. Por lo tanto, al unir esos dos puntos, 2.5 se unen específicamente en este punto. Por lo tanto, mi vértice o mi punto mínimo es este puntito que representa el menos 2.5, menos 12.25, X y Y. Esto es nuestro vértice. El tercer paso, les recuerdo, fue graficar el vértice. Graficar vértice. Cuarto paso, vamos a generar una tabla de valores. Nuestro cuarto paso, generar una tabla de valores. En la primera columna tendríamos X, en la segunda tendríamos Y. En la parte intermedia de mi tabla de valores voy a colocar los valores del vértice. El vértice tuvo valor para X de menos 2.5 y para Y menos 12.25. Continuando, voy a ubicarme en la columna de las X. Entonces, menos 2.5 fue el punto del vértice y a partir de ahí voy a dar valores hacia arriba y hacia abajo y los voy a ir anotando en cada uno de mis renglones. ¿A qué me refiero? Si tengo menos 2.5 voy a ir dando valores hacia arriba, en este caso hacia arriba sería acercándome a los números positivos y siempre digamos apartados una unidad de diferencia. En este caso el valor de enseguida sería menos 2 y ya a partir de aquí podremos ir brincando de una unidad, menos 1, 0 y 1. Después valores más alejados del 0, que serían en este caso menos 3, menos 4, menos 5 y menos 6. Siempre les recomiendo que partiendo del vértice den 3 valores hacia arriba y 3 valores hacia abajo. Ahorita dimos más valores hacia arriba y más hacia abajo, pero por lo general den 3 valores hacia arriba y 3 hacia abajo. Ahorita les voy a indicar cómo saber cuántos más valores agregar. Repito, mi punto medio va a ser o me lo va a determinar el vértice, el punto medio de mi tabla de valores. Partiendo de ahí, en la columna de las X voy a dar valores ya sea para arriba o ya sea para abajo. Tengo que dar por lo menos 3 hacia arriba y 3 hacia abajo. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer con esos valores que dimos a X? Vamos a ir sustituyendo en nuestra ecuación cuadrática. Quinto paso, sustituimos en la ecuación y igual a x cuadrada más 5x menos 6. Vamos a sustituir los valores que dimos para x. Explico. Sustituimos en la fórmula y es igual a x cuadrada más 5x menos 6. Voy a ir sustituyendo en x los valores que dimos en nuestra tabla. Si yo le di un valor de menos 2, sustituyo en mi ecuación menos 2 al cuadrado y 5 por menos 2. Esto me va a dar un valor para y. Menos 2 al cuadrado es 4
5 por menos 2 me da menos 10 y menos 6. Por lo tanto, y va a tener un valor de menos 12. Y ese valor lo anotamos a un lado y vamos llenando así sucesivamente nuestra tabla. Explico el siguiente. Tomamos ahora el valor siguiente, que sería menos 1, y sustituimos en nuestra fórmula menos 1 al cuadrado más 5 por menos 1 y generamos el valor para y. Menos 1 al cuadrado es 1, menos 5 y menos 6. Esto me va a generar menos 10. Colocamos el valor respectivamente en nuestra tabla, menos 10. Continuamos. Tomamos el valor de 0 y sustituimos en nuestra ecuación 0 al cuadrado más 5 por 0. 0 al cuadrado es 0 más 0 y menos 6. Y es igual a menos 6. Colocamos nuestro valor. Siguiente. Tomamos el valor de 1. 1 al cuadrado, 5 por 1. 1 al cuadrado es 1. 5 por 1, 5 y menos 6. Esto me va a dar un valor de 0. 1 más 5 me da 6 positivos y menos 6 se cancela y me da 0. Yo voy a parar de hacer el cálculo cuando al sustituir en x llegue a obtener 0. ¿Okay? Yo voy a parar el cálculo cuando al sustituir el valor de x en mi ecuación y me dé igual a 0. Ahí es donde vamos a parar de calcular, ¿sí? Lo mismo hacemos con los valores que dimos hacia arriba. En este caso comienzo con el menos 3, sustituimos menos 3 al cuadrado más 5 por menos 3. Menos 3 al cuadrado es 9, menos 15 y menos 6. Generando menos 12. Colocamos el valor menos 12. Siguiente valor, menos 4. Menos 4 al cuadrado, 5 por menos 4, 16, menos 20, menos 6. Resultado menos 10. Colocamos el valor. Podría decirse que un indicador de que estamos correctos es que se va generando como un espejo. A partir del vértice los valores en y hacia arriba y hacia abajo se van viendo como un espejo, corresponden uno a otro. Me refiero a que aquí el resultado fue menos 12 y acá también. El resultado es menos 10 y acá también va dando menos 10. Espero que en el siguiente, al sustituir menos 5, genere un menos 6. Sustituimos menos 5 al cuadrado, 5 por menos 5, sería 25 menos 25 menos 6. Entonces se cancela y quedaría menos 6. Y por último, al sustituir el valor de menos 6, deberíamos de encontrar 0. Menos 6 al cuadrado, 5 por menos 6, 36 menos 30 menos 6. 36 se cancela con menos 36 y me da 0. Cuando sustituyo y llegue a obtener 0 en y, es el indicador para detener las operaciones. ¿Qué me indica que yo obtenga 0 en y? Esto me indica que es cuando choca mi parábola en el eje de las x. Vamos a graficar cada uno de estos puntos. Graficamos menos 6,0. Menos 6 en x sería este punto, coma 0, no voy a ir en y hacia arriba o hacia abajo. Mi punto se va a quedar en menos 6. Igual, 1,0. 1 en x, recuerden, este es el valor para x y 0 es el valor para y. Por lo tanto, mi punto o coordenada quedaría en este punto azul que estoy marcando. ¿Qué nos indican estos dos puntos? Esos dos puntos son los valores de x subíndice 1. X subíndice 1 es menos 6. X subíndice 2 es 1. Y x subíndice 2 es 1.
Si ustedes realizaran esta ecuación cuadrática por otro método, los resultados serían menos 6 y 1, que gráficamente se ven cuando la parábola choca en el eje de las X. Para formar nuestra parábola total, menos 5, menos 6. Voy a moverme 5 espacios negativos en X, sería este punto, y menos 6 sería este aquí. Esta coordenada en verde es esta coordenada de menos 5, menos 6. Siguiente coordenada, menos 4, menos 10. Menos 4, menos 10 es este punto. Siguiente coordenada, menos 3, menos 12. Menos 3, menos 12. Siguiente coordenada sería el vértice que ya teníamos, que era este puntito rojo. Continuamos, menos 2, menos 12. Menos 2, menos 12 es este punto. Menos 1, menos 10. Menos 1, menos 10 es este punto. Y 0, menos 6. 0, menos 6, aquí está. ¿Qué vamos a hacer? Aquí a mano alzada vamos a tener que unir esos puntos generando nuestra parábola. Tendríamos que hacer esto a mano alzada, unir los puntos y generar nuestra parábola. Por último, respondemos lo siguiente. La parábola corta en el eje de las X en los valores menos 6 y 1. Por lo tanto, las raíces son menos 6, X subíndice 1 y 1 para X subíndice 2. La actividad siguiente, en el ejercicio 127 se incluyen 10 problemas. Intenta los primeros 5 y en el video de mañana explicaré las dudas que me comenten en este video sobre los problemas del 1 al 5 y además explicaré los 2 ejemplos restantes que vienen en su libro. Nos vemos. Gracias por su atención.